todos. Aquí su compa Puppet con sus historias nuevas, algo aburridas debido a los temas, pero prometo que este fic, hay una gran diferencia con mis otros fanfics. En este, olvídense chicos de los deseos y esas cosas de verdad, y los asuntos de muertes, ya que en este fic nos centraremos específicamente en demostrar, que hasta una persona común, puede hacer grandes cosas. Un Kirkles, puede llegar a ser desde cero cosas que muchos subestiman. Nuestro prota, un Kirkles, descubre que en este mundo existen más cosas que simples cosas para poder hacerse fuerte y saber que puede ayudar a su manera. Sin más, espero que les guste. Antes de comenzar, indico que solamente la historia que van a conocer no me pertenece. Todos los créditos a sus. Capítulo 3. Ataque al Ausg. Continuando con el capítulo pasado. Se vería en esa escena a nuestros protas, estar acompañados por las colinas, Kaneda y Kai siguiendo al hombre que rompió el limitador de la inteligencia, el Dr. Gendus, seguidos por el gorila blindado. ¿En serio usted trabajaba aquí por años? Preguntaría Kai viendo las zonas destruidas. Así es, los demás científicos de mi generación me tomaban como extremista al asumir riesgos, eso me conllevó a retraerse aquí, hasta volverme anciano, decía Genus. Entonces, ¿hizo experimentos antes, o sea como gorila blindado? Preguntaría Kaneda curioso. Así es, dos más y otros, entre los más aterradores, Asura Kabuto, mitad Kaijin y escarabajo rinoceronte, era el más fuerte de todos con una transformación carnaje, pero era inestable de muerte. Rey Bestia, un híbrido de diferentes animales salvajes, el león es predominante, configurado en ataques de combate cuerpo a cuerpo. Chica mosquito, capaz de controlar decenas de mosquitos y cambiar de forma a una forma roja más poderosa, pero era solo un prototipo, decía el gorila explicando todos. Pero todos al parecer fueron inútiles en contra de Saitama, el sin limitador de fuerza, decía Genus. En eso, se vería frente a ellos una enorme cueva que quedó de la batalla de Saitama contra Asura Kabuto, donde Genus y los demás entrarían. ¿Qué recuerdos?, decía Genus temblando, recordando la escena monstruosa, el cuerpo de Asura Kabuto destruido de un solo golpe, y el por qué dejó la ciencia de lado. Vamos, decía Genus, ingresando por el hueco, y ver sus demás aparatos, inventos e investigación que aún seguía ahí después de mucho tiempo. Y bien, tengo una sugerencia de cómo extraer las muestras sin que nadie lo note o que estábamos ahí, decía Kaneda de una idea que recordó a dos series animadas. Gargoyles y Dragon Ball Z. Bien, hay contenedores criogénicos Intatos, un generador con cables para transmitir energía, diría que por lo menos hay tecnología que vale la pena aún usar, decía Kai. Dr. Gendus, ¿qué hay de crear unos minibots en forma de mosquitos o un insecto, para recolectar muestras?, explica Kaneda. De hecho, lo pensé pero necesitaría, decía sin terminar. Ya que Kai mostraría de su celular mejorado un diseño avanzado de unos bots mosquitos. Nosotros ya tenemos los planos, pero faltan actualizar, decía Kai. Venus estaría analizado los planos, asintiendo dice lo siguiente. Ok, necesitaré ver qué más cosas hay en mi laboratorio intacto para hacer los avances de esos mosquito bots, decía Venus volviendo a ser científico. Dígame en qué puedo ayudarle señor, preguntaría Gorila blindado. Necesito que reúnas todo el equipo pesado que aún esté en funcionamiento. Ambos jóvenes, vengan conmigo, los necesito para ver mejor los planos, decía Genus. Vamos, decía Kai modo científico. Mientras seguían en ello. Nos enfocamos en la casa de la capitana Mizuki, heroína novia de Kai. Lo curioso es que la heroína estaría frente a un espejo, con su traje de heroína. Pero, se vería como la zona de su estómago, los abdominales, se movían y contraen flexionándolos cada segundo. Bien, estoy bien en forma, decía Mizuki al verse en el espejo. Es que los abdominales de Mizuki sonarían, venas saliendo al ejercer más presión. Se nota que pongo en forma, decía Mizuki. En eso, está después de relaja en su cama a descansar un poco, calmando sus músculos. ¿Qué estaría haciendo su pareja? Me pregunto qué estará haciendo Kai-kun. Preguntaría Mizuki sobre su novio. Pero se quita palmeándose el rostro. De seguro estará ocupado, así que, seguiré entrenando, decía Mizuki volviendo a hacer abdominales. Ya que a su pareja le excitaba esa parte.
Bien, es hora de seguir teniendo abdominales más fornido, decía Mizuki para seguir con su rutina. Volviendo con los demás. Se vería escena de circuitos fundirse, prueba de químicos, agujas indetectables y compartimientos internos. Y así. Está listo, anuncia Genus a una versión avanzada de los bots mosquitos. Ahora de diseño dorado, compartimiento de alto calibre, aguja estructura indetectable, cámaras con lente aumentado, etc. Son mejores ideas que inventamos antes, decía Kai ante la maravilla. Bien, sin duda que han demostrado su ingenio. Ahora, lo que necesitamos, es una lista para recolectar muestras. ¿Tienen una lista de las personas que van a extraer muestras? Preguntaría Genus. Tenemos muchos candidatos que ya les hemos extraído, pero, ahora con estas versiones, podremos ir por los demás, decía Kai. Kaneda en eso le da la lista a Genus, con nombres tachados de personas ya extraídas, mientras que otras estaban pendientes. Bien, en ese caso, pongan en funcionamiento, debemos recolectar esas muestras, antes que él aparezca, decía Genus. En eso, cada uno controlaría un número de mosquito bot, empezando el vuelo. Bien, veamos qué tenemos, decían Kai con cámara activa, viendo en primera persona lo que veían los mosquitos al volar. Viejo, ¿con qué gema empezamos a crear? Preguntaría Kaneda sobre a quién van a extraer las muestras. A lo que Kai estuvo pensando y entonces, dice el nombre. Gema de la realidad, tenemos la mayoría de Koseis, solo vos falta la de Star Stripper, Wolfram, Fubuki, Tatsumaki, aconsejo ir por separado, iré por Star Stripper mientras, decía Kai. Ok, mientras busco a Wolfram, Fubuki y Tatsumaki son fáciles de rastrear, respondió Kaneda. Estos nuevos mosquitos no eran comunes, volaban ahora a la velocidad de un jet, por lo tanto, tardaron menos tiempo de viaje. Star Stripe es la heroína número 1 en Estados Unidos y campeona de culturismo, debe estar patriota, decían Kai buscándola con el sensor. Wolfram estoy buscando en los archivos, donde fue visto por última vez, decía Kaneda. Les ayudo con esto, Pixie Bob y los Battlehouses los tengo, decía Genus. Qué rápido, pensaron ambos al unísono. Oh, esa es, decía Kai encontrando la imagen de una enorme mujer pelirrubia, físico notable y traje de aviadora. Star Stripe, decía Kai encontrando a una de las muestras. ¿Qué esperas, Extra Swan? Decía Kaneda. Fácil, decía Kai volando cerca de la heroína, pero... Llegó en un momento inapropiado, ya que estaba justo en su cuarto. Cosa que decide apartar la imagen de los otros, para que ellos no la vean. Oh, Pendy Kai, viendo a la mujer quitarse camiseta, mostrando sostén con enormes pechos y cuerpo trabajado. Sexy pero necesito decía Kai moviendo el mosquito a su cabellera. Piquete. Ay, ¿qué fue eso? ¿Un mosquitos? Pero no se supone que no debería haber mosquitos, decía Star Tripe al ver dónde estaría el mosquito. Jeje, mosquito ganó, decía Kai moviendo el bot para evitar el ataque. Vamos entrega mujer, quiero ver esos músculos, pensó Kai. Ya lidiar con ese mosquito, ahora, debo de seguir con lo mío, decía Star Stripe, para seguir con lo suyo. Kaneda por su parte, rastreó la base de Wolfram, estaba cerca de un muelle, tráfico de armas. Era indiscutible que era él, debido a su rara máscara metálica, así que con cuidado no vio al bot a su cuello. Piquete. Au. ¿Qué carajos? Decía Wolfram furioso tomándose el cuello ante ese piquete, justo en un negocio comercial ilegal. Jefe, ¿sucede algo? Preguntaría uno de sus secuaces. Traigan un rociador, hay mosquitos molestos. Exige Wolfram viendo a todos lados. Pero el bot había cometido su propósito. Muestra de Wolfram obtenida, decía Kaneda al ya tener la muestra de ese villano. Kami y Maoro listos, decía Kai después. Gentle criminal y Kota, decía Genus. Faltan las hermanas Shiko, Fubuki y Tatsumaki, decía Kai. Shiko, creo que es la peli azul, la obtuve aunque me da curiosidad qué hace con esos tanques tóxicos, decía Genus. Espera, ¿tienes una muestra de ella, antes? Preguntaba Kaneda. Fue de un trato comercial hace tiempo, ella vino a mí a cambio de un favor, su muestra a ver, su es esta, decía Genus sacando de un congelador, una muestra de sangre.
Ok, ahorramos un viaje, decía Kai. De esa forma, Kaneda fue a por las últimas dos, Tatsumaki y Fubuki. La enana fue fácil de extraer, al saber dónde vivía y además, que ella estaba dormida para extraerle sangre. Le quedaba una, siendo Fubuki. Ella ya lo obtuvieron antes. Una vez hecho, los mosquitos estarían de regreso, muestras en diferentes frascos, más las otras. Bien, son todas, ahora, la máquina, decía Genus, aprovechando el tiempo, en crear una máquina avanzada en híbridos, para condensar el poder de la sangre, en una gema. Bien, ahora echen todas las muestras aquí, decía Genus a un compartimento de frascos. Cosa que eso harían, todas las muestras recolectadas ya dentro. En eso, Genus enciende la máquina, y empieza la magia. La forja hará en trabajo, de seguro tomará tiempo en crearla, decía Kaneda. Como un día entero, así que les aconsejo volver mañana para recogerla, pero, con cuidado, un objeto de alto poder puede ser peligroso si es tomado de forma equivocada si robado, dice Genus. Descuide, tenemos todo controlado, decía Kai, con tableta aún en mano. Nos mantenemos en contacto, decía Kaneda para retirarse del lugar, junto a Kai. Genus asiente, y los protas se retiran rápidamente a la ciudad. Doctor, ¿cómo cuántas gemas de verán necesitan para combatir con ese tal dios? Preguntaría Gorila blindado. Según ellos, 6 en total, que representan un aspecto básico del universo mismo, y la que estamos creando, es el de la realidad, respondió Genus. Entonces, ¿podemos confirmar en ellos? Pregunta Gorila blindado. Por el momento, sí, pero si es cierto lo que dijo sobre Dios, entonces debemos adelantar las cosas, antes que nuestro mundo sea destruido, respondió Genus serio al saber de Dios. Momentos después. Bien Kaneda, fin de semana, tenemos 2 días de descanso aunque mañana vamos por la gema, y buscar la forma de ponerla en el guante de Lanús, decía Kai. Lo sé, de momento, hay que seguir con nuestros proyectos, si queremos sobrevivir a este mundo, respondió Kaneda. En mi caso, estoy trabajando en una mejora de mis guantes, sin hilos de energía sino con sensores neuróticos y dedos, decía Kai basándose en unos guantes que uso el Joker. Además, de unos exotrajes llamados trajes Krat. Trajes exoesqueléticos con poderes animales almacenados en discos, solo necesito el mutagen y circuitos que obtendré de la chatarrería de Lanús, los del departamento de soporte tenemos acceso exclusivo a esa zona, decía Kai. Eso veo, aparte debo de agregar al traje, levitación, en sus guanteletes, parecidos a los de síndrome, aparte de crear un sistema de congelación, con motor criogénico, para crear un ataque de hielo, explica Kaneda. Jeje, irónico, yo tengo el rayo de síndrome y tú serás Frozono, reía Kai. Debemos usar todo a nuestra disposición, eso incluye las habilidades de los héroes DC y Marvel, respondió Kaneda. De esa forma, Kai y Kaneda le despiden, ahora queriendo dar un paso, ahora a mudarse, la casa de sus padres era acogedora pero por temas de distancia era necesario. Aparte de esa forma, sus padres no sospechara de sus actividades, junto a Genus y las gemas. A lo que decide tomar la decisión de llevar sus cosas personales, equipos, herramientas, ropa, lo necesario para estar cerca en la UA. Kai, Gaby el piso de arriba de un departamento económico para vivir y Kaneda el bajo. Ahora, bien, decía Kai viéndose ahora su nuevo piso y sus cosas a desempacar. Pero antes, decía Kai colocando un vídeo de chicas culturistas, su fetiche de siempre. Vídeo y después desempaco, pensó Kai. En eso, un mensaje llegaría de su celular, al abrir, se trataba de su mujer, Mizuki, diciendo de verse en su apartamento. Amor, si tienes tiempo, ¿puedes venir a mi casa? Ese era el mensaje de Mizuki. Claro amor, bikini. Pregunta Kai. Ya lo captas rápido. Si quieres, puedes venir a verlo, decía Mizuki. Kai en eso trueba su cuello, y empezó el desempacado rápido. No voy a perderme volver a tocar sus músculos de mujer, decía Kai. En el caso de Kaneda, este ya empezó con cuidado desempacado sus cosas, perímetro su habitación donde dormiría esta noche, lo principal. En eso, le escribe a Mei, donde está actualmente, y que si viniera para ver el traje Turbojet. Claro amor, y así es mejor, así te tenemos espacio para, tú sabes, decía Mei con emojis de corazón de fuego.
Bien, ven y trae el traje, tengo nuevas ideas para implementar en su mecanismo, decía Kaneda en el mensaje. Mei responde con un pulgar. Pero en eso, las fosas nasales de Kaneda son invadidas por un fuerte olor a cigarro. Cosa que no le gustó y salió para ver de dónde sale, y vería que es a su costado. A lo que decide y fue a tocar la puerta. Oigan, su humo está afectando, ¿podría dejar de fumar por favor?, decía Kaneda. En eso, se escuchan pasos hacia la puerta. Pero Brian, no se esperó que la persona al abrir. Boing, sino, viéndose dos enormes melones morenos cubiertos por una toalla. Dejando perplejo al mencionado. ¿Usted es quien fuma?, preguntaría Kaneda tratando de desviar el tema. La persona era una enorme chica, algo marcada, piel morena con cabello negro largo por fuera pero por dentro morado y el cigarro en su boca. Pero, estaba desnuda por arriba, solo una toalla cubriendo sus pechos. ¿Qué pasa? ¿Por qué metes alboroto? Preguntaría la chica con desinterés. No sé si te has dado cuenta, pero el humo del cigarro está molestando mucho, decía Kaneda. La chica solo mueve su cabeza a su cigarro y después a la puerta de Brian. ¿Y eso qué me importa? Es solo uno nada más, decía la chica con desinterés. ¿Qué? Deberías de tomar importancia. El tabaco está afectando tus neuronas, decía Kaneda. TSK, escúchame bien, enano, aquí, no eres nadie ni siquiera una utilidad para ordenar el que debo o no hacer. Si quisiera te podría romper los huesos aquí mismo sin problemas, que mejor, si no te gusta, múdate, decía la chica de forma amenazante. Pero lo que no se esperó, es que un puño, al lado suyo, hizo que la pared detrás de ella, se rompiese, al amenazar a Kaneda. Exclamó de sorpresa. Mira señorita, yo conozco los peores horrores que el mundo me ofrecieron y usted, no está en esa categoría, así que tus amenazas, son banales para mí, decía Kaneda acercándose a ella. La chica no tenía palabras, este enano, escuincle segubella, le estaba exigiendo. ¿Qué caráis me pasa? Porque solo lo escucho en vez de golpearlo, pensó la chica paralizada. A lo que su cara se acerca, y Kaneda dice lo siguiente. Usted nunca se enfrentó a muscular y ver a la muerte frente a los ojos, así que no presumes que eres alguien de una amenaza como ese villano, decía Kaneda serio. ¿Qué mierda dijiste? Grité, más en sorpresa que ofensa o rabia. Pero Brian al acercarse, movería la toalla de los pechos de aquella chica. Cosa que esto, hace que caiga al suelo, dejando a la vista sus enormes pechos. Dejando en silencio ya que Kaneda vio pechos. Ah, ¿qué carajos te pasa, imbécil? Reaccionó la chica cubriendo ambos pechos con sus manos. Tú eres la pervertida, al salir así, grita Kaneda. ¿Qué mierda dices? Como salgas mi problema, tú me quitaste la toalla para verme las tetas, pervertido, gritó la chica. Así, entonces ¿dónde está tu novio para que me golpee por verte a los pechos?, exclamaría Kaneda. La chica se queda callada, quedándose paralizada. Brian 1, chica bully 0. Olvídalo, deja de fumar, eso es todo, decía Kaneda retirándose a su apartamento, ya que debía de desempacar sus cosas y recibir a Mei. Pero aquella chica, solo se quedó ahí, temblando entre rabia, vergüenza y algo más. JJ, juro que me las va a pagar ese Naví, decía la chica ella antes de tomar la toalla y volver a su apartamento, dando un portazo de paso. En eso, nos concentramos con Kai, llegando al apartamento de Mizuki, estando esperando. O casa, Dingo-sin, decía el timbre. Oh, cariño, veniste, decía Mizuki. Jeje, ¿qué tal amo?, decía Kai sin terminar, al ver abdominales expuestos, bikini negro de sostén de tela, ideal para culturismo. Oh, caray, pensó Kai sonrojisto. Entra, espero que traigas traje de baño, ya que así podrás disfrutarlo en la piscina, decía Mizuki seductora. Kai en eso se emociona y entra, momentos después. Se vería a Kai y Mizuki en la piscina, relajándose como pareja. Ahora, sin duda hermoso, decía Kai en una silla de playa. Bien, ya que esto acaba de empezar, decía Mizuki poniéndose encima de Kai, apagándose a su pareja. Jeje, Kai decía comiéndose a Mizuki en su boca. Y después a Mizuki encima, moviendo su parte baja al igual que el shorts de Kai, y de un sentido entraría.
Oh, sí, esto me encanta. Decía Mizuki al quitarse el sostén de su bikini, exponiendo sus pechos. Kai en eso, sacando fuerzas, somete a su novia. Bien, porque haremos a 3 rondas sin descanso, decía Kai dando más duro. A lo que ella acepta y daría sentones. Sí, eso, hagamos esto juntos. Decía Mizuki al tener su lemón con su novio. Después se ve a Mizuki en la pose del misionero. ¿Quién es tu hombre, amor? Decía Kai dando más profundo. ¿Eres tu amor? Decía Mizuki al disfrutar de esto. Luego de eso, se vería a Kai, pero no moviéndose de dentro hacia afuera. Expandimos, a terremoto, decía Kai expandiendo su miembro, expandiendo el interior de Mizuki. Oh, eso, lo haces bien, Decía Mizuki gimiendo de placer. Aquí. Decía Kai bombeando una cantidad de escénica caliente. Ya, está caliente. Gritaría Mizuki al sentir su interior ser llenada. Luego de eso. Es que sonaría, viéndose de cara a los abdominales de Mizuki flexionados, y Kai ha pegado su cara a ellos. Este fetiche lo adoro, decía Kai ante la vista y el toque. Jejeje, bueno, aprovechalos, son tuyos por derecho, y los esculpí, solo para ti. Decía Mizuki, estando recostada, después de su sesión de pareja. Momentos después. Se vería a una Mizuki excitada y cansadas en el asiento. Sus abdominales con marcas de mordidas y besos de su pareja. Dominada, decía Kai a su futura esposa. Jadeo, esta vez, Jadeo, de comportarte como, Jadeo, un animal. Decía Mizuki el cómo fue tomada por Kai. Para satisfacer a mi mujer, jeje, bueno amor, nos vemos mañana para más, decía Kai vestido. De acuerdo, nos vemos amor. Decía Mizuki despidiéndose de su pareja. Así Kai se va todo honormente a su apartamento. Caminando feliz y contento hasta un parque. Sin importarle el grupo de chicas alrededor. Con Kaneda. Al terminar de desempacar, llegaría Mei, junto a Exotraje, Turbojet. Pues, lo que veo amor es que tiene circuitos que necesitan mantenimiento, cableado extra y mejor compresor frío. Decía Mei de qué cosas arreglar. ¿Y qué hay de agregar un rayo que eleva en un campo de fuerza parecida a la telequinesis? Preguntaría Kaneda. Eso lo pensé, deberemos dejar espacio en las muñequitas del exoesqueleto. Decía Mei anotando en un cuadernillo. Bien, con eso por hoy, podemos descansar, y además, veniste oliendo a aceite, decía Kaneda. Jeje, sí, me vendría bien una ducha. Decía Mei coqueta, moviendo su blusa de trabajo, exponiendo su sostén con enormes pechos. Bien, vamos a la ducha, te ayudo a lavar cada parte de ti, decía Kaneda acercándose a su novia. Momentos después. Sí. Más duro Kaneda-kun, más duro. Serían los gemidos fuertes con el agua corriendo de la ducha. Ya que tanto Mei como Kaneda no se aguantaron el sentimiento lemon. Kaneda, agarrando el trasero de Mei y chupando los pechos de Mei, la hacia suya, en plena ducha, solos. Oh sí, chupa mis tetas, aprieta mis nalgas. Gemiría Mei más fuerte usando sus piernas para no escapar de su pareja. Así se ve momentos después. ¿Te gusta amor? ¿Te gusta? Gemiría Mei más fuerte dando sentones a un Kaneda tirado en la ducha. Sí, sin duda, es una gran vista, decía Kaneda sosteniendo ambos pechos y los manoseaba a gusto. Cosa que aumenta el ritmo de los sentones y las caderas de Kaneda. Amor, vente dentro, hazlo. Gemiría Mei en un grito de júbilo. A lo que sin dudar, entró a fondo, el útero de Mei, y llenó con su semilla, a la futura esposa y la madre de sus hijos, sin contenerse. Ya, está caliente y delicioso, voy a quedar embarazadas. Gritaría Mei ante ese momento lemon. Así se ve momentos después a la pareja, abrazados con amor. Querido, sin duda me alegro de haberte conocido. Decía Mei con amor besando la mejilla de su pareja. Igualmente, nadie creía que yo pudiera hacer algo con inventos, pero tú me apoyaste, por eso, gracias por aparecer, Mei-chan, decía Kaneda besando la frente de Mei. Menos yo, la loca de los inventos aquí con pareja, pero qué mejor que un novio que me acepte como soy y encima largo con mi cuerpo. Decía Mei seductora ñ.
Dime amor, si llegas a estar embarazada, no dudaré en casarme contigo, a fin de cuenta, ya decidí que serás mi esposa, decía Kaneda. Jeje, eso espero, cariño. Decís Mei pasando su mano por su vientre expuesto con amor. Pero lo que la pareja no sabía, era que cierta vecina, pudo oír todo el lemón. Acabo de ver al enano tener sexo. GRRS, espera, porque eso me molesta. Decía la tomboy negando. Ya que a pesar de su odio, algo dentro de ella, estaba floreciendo en su corazón. A la mañana siguiente, en la UA. Estaría con clases, para seguir el plan de estudio del departamento de apoyo. El Dr. Genus fue más listo, envió el paquete por correo a la sede de Kai y Kaneda para más seguridad. Cosa que se alegra, pero en el mensaje, decía que cuando la forja terminó de crear la gema de la realidad, se abrió y se vio en forma de líquido viscoso y que por momentos, se formó en una gema roja. Kaneda y Kai se pusieron serios, así que debían seguir esperando, e instalar las gemas en el guantelete. Pero estaban llegando la parte, donde ellos, debían de crear los trajes de los alumnos de la clase 1, A y 1B. Mejorarlos después del examen de combate. Nudilleras extensibles de metal de Kendo, chip férreo de Tetsu, controlador gravitacional de Uraraka, decían Kai con trabajo. Aparte de colocar un seguro a esos guantes granadas, decía Kaneda. Chicos, ¿están ocupados? Preguntaría Power Loader entrando a su cubículo. Algo así señor, decía Kai tronando la columna. ¿Qué sucede sensei? Preguntaría Kaneda. Verán, es que ahora, tenemos pedidos de héroes de afuera que piden más equipo de apoyo, al saber de fuentes internas que el departamento de soporte mejoró, pidieron este trabajo a los más trabajadores, decía Power Loader. Entregando una pila de papel tan alta que Kai y Kaneda sudaron. La asociación de héroes pagará mucho por su colaboración, hagan su mejor esfuerzo, decía Power Loader retirándose. Viejo, me siento sobreexplotado, decía Kai a su colega. Sí, pero si nos pagan, nos beneficia tener fondos, respondió Kaneda. Pero mira cuánto es, terminaríamos un día entero haciendo algunos pedidos los demás vigentes, decía Kai. Sería más fácil para aquellas personas capaces de multiplicarse, decía Kaneda sacando más circuitos. Kai en eso abriría los ojos. Repítelo, pediría el mencionado. Que sería fácil si nos multiplicáramos, respondió Kaneda. Kai sonríe, y se retira a otra parte. Sonido de taladros, circuitos, explosiones, más circuitos. ¿Y a este que le picó? Preguntaría Kaneda. 10 minutos después. Jeje. Reía Kai ante su profesor y colegas, emergiendo con un nuevo cinturón avanzado. Ok Kai, dime qué es ese cinturón. Preguntaría Power Loader. Pues, uno de los mejores inventos que producirán en masa, decía Kai. En eso, se vería que ese cinturón tenía un teclado interno, ingresando el número 12. De la nada, todos ven cómo Kai se distorsiona, pero en segundos de su cuerpo emergen, muchos de él, mismo cinturón todo. Hola, repetían los Kai al unísono, el cinturón Multiplus. Espera, dime que no son hologramas. Preguntaría Kaneda si no servía si no son reales. Pues no, hola guapo, decía Kai. Tú también amigo, decía otro. Chicos, todos somos guapos, pero yo destaco de los demás, decía otro Kai. Kai, al menos esas copias, ¿puede tocar algo sólido? Decía Kaneda de ese detalle. Jeje, son copias sólidas de mí, sólidas, tecnología avanzada pero, decía Kai. Al quitarse el cinturón, las copias desaparecen de un puff. Lo equipe en caso de clones sólidos desobedientes, así sabré cuál es el verdadero y cuál no, decía Kai. En eso, vuelve a ponerse el cinturón, y pondría 20 clones. Vamos, todos juntos, decían los Kais, tomando planos, haciendo cálculos y empezando los inventos. Alto ahí, ya me acordé de algo, espera aquí, decía Kaneda, para empezar a crear un cinturón, pero con una función diferente. Una vez terminado, se lo muestra a Kai y a Power Loader, al activar y se muestra que está creando clones, hecho de energía de luz. Y mira, no son solo ilusiones de luz, decía Kaneda ya que uno de ellos, empezó a ver uno de los documentos, para revisar los pedidos de la Asociación de Héroes. La luz se puede solidificar, decía Kaneda.
y otro está tocando herramientas. decía Atsume. Listo, 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 decían los clones Kai, terminando inventos, cada pedido dejándolos listos en la mesa. Junto a la de Kaneda, para asombro de Power Loader. Bien, bien, sin duda que me sorprende su ingenio. Bueno, como ya lo terminaron, me llevaré los productos ya hecho, decía Power Loader. Oigan, ¿y el pago? Decían los Kai. Kai desactiva el cinturón y todos los clones se iban. Bien, termine antes, decía Kai relajándose. Igual, está hecho, sensei, da la entrega, espero una paga por el trabajo rápido, decía Kaneda a su sensei. Power Loader asiente y se retira. Chicos, después vamos con Itoshi. Para no pasar tanto tiempo aquí, aunque eso me guste. Preguntaría Mei a su pareja y amigo de su pareja. Por mí está bien, hay que ir, pero primero, pondré una llave de seguridad para estos guantes granadas, decía Kaneda al modificar los guantes de Bakugou. El guante sigue ahí, ¿no? Pregunta Mei susurrando. Sí, y la primera gema estará lista casi pronto, susurra Kai. Chicos, ¿hicieron los trajes para la clase 1, y 1B? Preguntaría Kaneda para volver a revisar los trajes de cada estudiante héroe. Por mi parte listas, traje de mina ácido, resistencia a ácido corrosivo más potente y botas con rociadores de ácido para efecto deslizante. Eihiro Kirishima, traje de látex resistente para su Kirk, mejor diseño y bozal resistente para impedir golpes de mentón. Tokoyami solo pidió granadas de luz, caminar y un sistema de conductor para su electricidad, decía Kai. No sé si tiene doble Kosei, o sea, parece al principio que es un cuervo pero posee un Kirk llamado Dark Shadow, decía Mei alzando una ceja en los informes. Un Kosei relacionado con la oscuridad, respondió Kaneda. Pues aquí hay otro raro, Yuga Oyama, lente para potenciar el disparo de su ombligo láser, de su cinturón, y mecanismo de anestesia por el dolor, decía Kai. un caso de Kirk que daña a su usuario. Qué raro, no he visto mucho de esos casos. Comentaría Mei con la mano en el mentón. Por el momento, hagamos las modificaciones, después vamos con Itoshi, decía Kaneda. Luego de eso, se vería a los tres inventores en el comedor, junto a Itoshi. Wow, ¿tuvieron trabajos extra o por qué las ojeras? Preguntaría Itoshi al ver a los tres. Por petición de Power Loader y la Asociación de Héroes, estuvimos ocupados, respondió Kaneda. Bueno, por mi parte el bozal de voz de Kai es mi favorito, creo que si haciendo pediré un objeto de combate para complementar, decía Itoshi. ¿Por qué no unos vendajes resistentes para atrapar como Aizawa? Preguntaría Kai. ¿O solo será de captura? Preguntaría Kaneda. No sé, ya más adelante encontraré mi estilo de combate, decía Itoshi. En eso, se vería a más personas venir a su mesa, charolas en mano. Disculpen, ¿podemos sentarnos? Preguntaran unos chicos. Uno con cabeza de cuervo, otro de múltiples brazos y el último parecía una roca por la forma de su cabeza. Claro, aquí no existen dueños, decía Mei a los tres. Cosa que los tres se sientan, con sus respectivas bandejas. Hola, me llamo Kai, un gusto, decía Kai al chico a su lado. Hip, exclama el chico, saltando de su asiento por algo. Decía Kai alzando una ceja. Discúlpenlo, solo tiene timidez, por cierto, un gusto, me llamo Fumikage Tokoyami, decía el de cabeza de cuervo. Kakaka Kojikoda, respondería el sujeto con rara forma de su cabeza, y sí, timidez. Mezo Shoji, decía el de mascarilla y más alto. Un gusto, soy Kaneda Nakamura, saludaría Kaneda. Meyatsume, encantada, decía Mei con su actitud de siempre. Itoshi Shinso, de cursos generales, ¿y? ¿Ustedes son del curso de héroes, no? Preguntaría Itoshi con su cabeza recargada en su mano. Así es, y ustedes son del departamento de soporte, los que se encarga de nuestros trajes, decía Shoji. Entonces tú eres quien me pidió las bombas luminosas. ¿Por qué? Preguntaría Kai. Por mí. Dijo una sombra de cuervo, y ojos amarillos de Tokoyami. Oro, un Kirk viviente, exclamaba Mei. Me llamo Dark Shadow Mokosa, no lo olvides, decía la sombra. Un gusto, entonces, por bombas de luz, es para un ser de oscuridad, eso significa que mientras más esté expuesto a las sombras, decía Kaneda sobre esa deducción.
Así es, Dark Shadow tiene un defecto que se hace descontrolar en la oscuridad, la luz es la única forma de calmarlo, decía Tokoyami. Eso es increíble, pero es equipo que se usa en tu contra, no contra un villano. Comenta Mei de ese detalle. Es mejor prevenir que lamentar, ya que no quiere quedar en su conciencia de haber lastimado a sus compañeros, decía Kaneda. Bueno, ¿y qué puedes hacer tú? Preguntaría Kai a Shoji, ya que su traje era muy básico, solo tela resistente pero nada de mejoras o adaptaciones especiales. Mikosei puede hacer que mis brazos se modifique como me plazca, explica Shoji. Entonces esos 6 brazos pueden moldearse y adquirir formas, decía Hitoshi. Eso sí es cool, además de fuerza serviría mucho de espionaje, decía Kaneda. Pero dejarlos al descubierto, ¿no te preocupa que te corten alguno? Preguntaría Mei. De hecho, puedo hacerme crecer un brazo nuevo, si eso pasa, explica Shoji. Kai de la nada saca un cuaderno anotando el Kirk, las mejoras. Podría instalarte una tela especial de látex con placas nanotecnológicas, para tus brazos, así evitamos daños en extremidades y es flexible para moldear, decía Kai. ¿Y qué hay de Koda? Preguntaría Kaneda al tímido. Y yo, mi Kirk, decía Koda. Oh vamos, no puede ser tan malo, decía Kaneda. ¿Puedo hablar y controlar a los animales? Susurra él. O sea, ¿cómo les dices algo y obedecen? ¿Como yo? Pregunta Hitoshi. No, Koda es el Dr. Dolittle, decía Kaneda recordando a ese personaje que habla con animales. ¿Ese que podía hablar con animales? Pregunta Kai. Espera, ¿quién es ese Dr. Dolittle? Jamás oí de él, decía Koda de escuchar esa persona. Es un libro infantil de China, el cual trata de un médico que desde niño, forjó un poder que se comunicaba con los animales, y de adulto esa habilidad vuelve más fuerte, decía Kai. Así, Kaneda y Kai cuenta las aventuras de John Dolittle, un doctor bien reconocido, por hablar con animales, el que se volvió el médico de los animales y como los animales, les ayudará en sus aventuras. Oh, ahora entiendo por qué me suena, decía Koji. ¿Y cuál es el problema? Pregunta Hitoshi. Suspiro, es que mi rango para llamarlos es muy corto, mayormente debo acercarme a ellos, decía Koda. ¿Has probado un amplificador de voz? Preguntaría Kai. O un receptor de llamado, como un instrumento de llamado de manada, explica Kaneda. Pues no, decía Koji avergonzado. Descuida, estás recién empezando, solo pídenos ayuda y mejoramos tu traje con tu Kirk, decía Kai. Pero, tú vendrías ser Dolittle, aquel médico que ayuda a los animales y ellos te ayudan, decía Kaneda. Ok, no sé quién sea ese Dolittle pero, si suena como Koji, decía Shoji. De esa forma el grupo se pondría a charlar, y a convivir con más personas. Y yo le dije, por lo menos estoy dentro de la mejor academia y tú seguirás siendo un lamebotas del profe, decía Kai de una anécdota del pasado. Oh, eso sí que fue un golpe bajo, decía Tokoyami. Bueno, señores, ¿estará seguro sus trajes, cuando les toca probarlos, y si algo falla, avísanos para modificar sus trajes, como una actualización, explica Kaneda. Los 3 asienten, y tocaría la campana, retirándose, pero sí disfrutando con los demás de otros cursos. Qué agradables sujetos, decía Kai. Veo que por su timidez, por estar con los animales, se volvió pacifista, Koji, decía Kaneda de la personalidad del mencionado. No lo juzgues, quizás que haya sufrido en su infancia, en fin, vamos, hay que volver al taller, decía Mei. A lo que asienten y regresarían a hacer tus proyectos, pero en secreto, estaría armando el guantelete del infinito. Pero en eso. De la nada un profesor, Cementos entraría al salón. «Oh Cementos, ¿qué necesitas?», preguntaría Power Loader a su colega. «Hola Power, pues no es nada malo, solo que se solicita la presencia de los jóvenes Kaneda y Kai en la oficina del director», decía Cementos. «¿Qué? ¿Qué hicimos ahora?», decían ambos con sus googles y propios inventos. «Dime qué hicimos mal. ¿Son los trajes, o los pedidos para la asociación de héroes?», preguntaría Kaneda algo nervioso. No jóvenes, de hecho, los alumnos comentan que están muy satisfechos con sus trajes, solo que el director quiere verlos por el tema de un viaje, decía Cementos.
dejando sorprendido al dúo y fueron a ver al director. Momentos después, se vería la escena de ambos jóvenes al frente del director, primero felicitando a ambos por su buen desempeño e inventos en los avances de trajes, por parte de ambas clases, eso como primer punto, y segundo. Espere, ¿quiere que Kai y yo asistamos a un viaje que hará la clase 1, a una instalación de la UA, la USG? ¿Como apoyo en sus trajes? Preguntaría Kaneda entendiendo. Así es, jóvenes, ustedes han hecho mucho progreso en los trajes y demás proyectos, por eso, les estoy pidiendo que vayan a la USJ, para ver y puedan ver si necesitan modificar algo, decía Nezu con una sonrisa. Eso quiere decir que ambos, seremos como las cámaras espía, analizando los trajes en momentos de escenarios realistas y que mejorar, decía Kai. Nezu asiente. Hoy en día necesitamos prevenir diferentes errores que pueden pasar en las pruebas, ustedes como los más calificados tienen mejor ojo para esto, decía Nezu. Ok, acepto, decía Kai. Igualmente, ¿y cuándo y cómo nos vamos? ¿En auto, nos iremos antes? Preguntaría Kaneda. Momentos después. Al parecer el autobús, el cual era un transporte público, sería el contratado para llevar a todos los alumnos de la clase A. Como pasamos de pruebas de combate a esto, pensó Kai yendo con literal todos los niños de su edad con trajes de héroe, mientras él y Kaneda con sus uniformes de taller. Viejo, la USG, Kurohiri, decía Kaneda. Lo sé, pero descuida, tengo equipo en el porta-equipaje y un arma extra para ello, trata de encargarte de Kurohiri y Shigaraki, yo del Nomu, susurra Kai. Ok, estante atento, decía Kaneda susurrando. Oigan chicos, ¿por qué están tan alejados de la clase? ¿Son tímidos? Preguntaría un sujeto de traje negro, casco y raros codos. No, aquí estamos bien, decía Kai. Aparte que nosotros somos los encargados de monitorear sus trajes, ya que fuimos nosotros quien los creó, decía Kaneda señalando los trajes que llevan cada uno. Bueno, ustedes se suponen que confeccionan nuestros trajes, es de suma ayuda que puedan ver su uso y ver qué errores corregir. Comentaría una pelinegra azabache con buen cuerpo. Sí, gracias a eso tengo mejor traje de heroína y todos me ven, decía una linda chica peliverde con traje de spandex de heroína. Y sí, ya que ustedes dos estaban por ser exhibicionista, al no llevar casi nada encima, por eso hice esas modificaciones a último momento, señoritas Yaoyorozu y Agakure, decía Kaneda señalando a las dos. Cosa que ambas sonríen sonrojadas. Pero entre ellas, la pelirrosada no dejaría de ver a Kai, su rostro y su voz, era el mismo chico de la otra vez, el cual se enfrentó a ese gigante con un raro dispositivo que disparaba algo como telarañas. Pero alguien tenía que arruinar el ambiente. Miren, si están aquí babosos es para arreglar los trajes, nada más, como el mío, ¿qué otra cosa pusieron para estorbarme, ¿Acaso un sistema que me haga expulsar nitroglicerina por la entrepierna? Decía Katsuki. Oh, sobre esos guantes granadas, fui yo quien le puso seguro a las argollas, decía Kaneda. Lo sé y por eso te detesto extra, me arruinaste esa vez contra el nerd, decía Katsuki. Y para leña al fuego, le hice yo el traje al pecoso que te partió el trasero, de nada, se burlaría Kai. ¿Sabes? Te diré algo que yo sé de ti, ¿quieres saberlo? Preguntaría Kaneda mirando a Katsuki con algo de odio. El musulmán no decía nada, más con todos sus compañeros y el nerd ahí. En eso, pondría su muñeca, donde se ve un brazalete y proyectará un holograma de un vídeo de hace un año. Estaba probando un dron de vigía en Mosutafu y eso es lo que vi en cierta secundaria, decía Kaneda. Wow, qué cool, un segundo, ¿ese es Bakugo? Decía un pelirrubio de chaqueta negra. Y si era él, con más chicos a sus lados, antes de ingresar a la UA. Pero lo que vieron lo siguiente, no fue el agrado de todos y para más nervios de Katsuki e Izuku. Si quieres tener un Kosei Deku, simplemente lánzate de un edificio para renacer en la otra vida, decía burlonamente el musulmán, desde el techo. Y en eso se corta la transmisión. Y todos en eso fijan su vista en el musulmán, entrecerrando los ojos de la molestia y el enojo. Y bien, ¿tienes algo que decir en tu defensa? Preguntaría Kaneda serio. Y yo, decía Katsuki acorralado. Eres un miserable bravucón. Le recrimina el rubio apuntándole.
Por esa razón no me agradaste al conocerte. Pensé que solo eras un patán, no un miserable asesino. Decía una chica con hacks en las orejas. Según leyes, está prohibido el uso de Kosei sin licencia y solo se puede hacer excepciones, si se trata de autodefensa, pero herir a inocentes, eso es un crimen, decía Kaneda añadiendo más sal a la herida. Bakugo-san, ese comportamiento tuyo es una decepción y sin dudas, no mereces ser un héroe, gritó el presidente de la clase. Bakugou ya estaba acorralado, sin duda sabían la verdad, no se esperaba que alguien lo tuviera grabado. ¿Sabes? Pensé borrar ese vídeo, pero al ver la discriminación en Kirkles, decidí conservarlo, no pensé verte en la UA sinceramente, decía Kaneda. TSK, pensé que eras un hombre viejo, pero eres un miserable patán, le dijo el pelirrojo viendo con asco a Katsuki, soltar una frase así, era peor que no ser un hombre, era ser un verdadero monstruo. Aizawa-sensei, ¿qué hará al respecto con Bakugou? ¿Va a dejar que se vea la vista gorda de sus acciones? Preguntaría Mina ahora sin humor y solo enojo. Yo creo que lo más probable es que lo degraden a cursos generales, decía Kai. En eso, el autobús se detiene. Todos se bajarían en fila, para entrar a la inmensa construcción de la USG, pero, Katsuki iba solo, nadie de la clase quería juntarse con él, viéndolo como la peste. Aizawa, al saber la verdad de Bakugou, después de clases de rescate, sería llevado para la oficina del director, ya que no va a pasar por alto esto. Una vez dentro, serían recibidos por una heroína, encargada de las instalaciones. La heroína 13, la heroína espacial encargada y especializada en rescates, aquella con un Kirk altamente dañino como mortal. Agujero negro, el cual podía desintegrar todo lo que fuese absorbido por este. En eso, se dedicó a explicar que los Koseis, no existía ni uno que fuese hecho para el mal, aquellos Koseis solamente debían ser calificados por cómo sean usados, y ser sin dudas una fuente para mantener la paz en la sociedad. Eso sin dudas emocionó a toda la clase, excepto a los protas, esperando que ya iniciase. Pero justo cuando Aizawa estaba por dar explicaciones del entrenamiento. De repente, un humo negro aparecería en medio del domo. Sensei, tenemos problemas, avisa Kaneda a Aizawa. En eso Kai movería su vista por reflejo, hacia el fondo de la fuente. Y en eso, todos ahí ven como una especie de agujero negro emerge desde el centro de la USG, un agujero pequeño que poco a poco fue aumentando. Y de este, lo primero que se ve es una mano seguida de una cabeza con una máscara blanca que parecía una mano, ojos de pupila roja como la sangre y además de un cabello sucio celeste y pálido. Todos en eso se asustan más al ver cómo ese portal aumenta, y de ahí, muchas personas, deformes y armadas salen. ¿Esto es parte de las pruebas? Preguntaría el pelirrojo de dientes creyendo que era parte del entrenamiento. Todos aléjense y no se acerquen, decía Aizawa a los alumnos. Estudiantes, vengan conmigo, decía 13 al ver la situación. Ellos son villanos reales, les dijo Kai desde la barandilla. Kaneda sacaría una pistola, pero no se parecía nada a un arma normal. Kaneda, ¿qué haces? Ven y no te acerques, decía Aizawa al mencionado. Pero lo que no se esperó, era que disparaba, un rayo blanco azulejos, que al tener contacto con el suelo, congelará en segundos, creando una pista de hielo. ¿Un arma congelante? Pensó Aizawa de la sorpresa, no había visto en su vida una de esas armas a menos que sea a través de complemento de un Kirk de hielo. Eso retrasará a los villanos, claro si es que sabe patinar en el hielo, decía Kaneda alejándose. Y sí, muchos villanos en eso caerían y otros tratarían de superar el hielo. Parece que aún vienen, decía Kai, y en eso activa su cinturón. Ayudaremos, decía Kai invocando a más de 20 clones de sí mismo. Ok, no me quedaré atrás, decía Kaneda activando de su cinturón, el prototipo de Luminous, para crear clones de luz. ¿De dónde salieron estos dos?, exclamaría el de codos de cómo simples ingenieros podían hacer tales cosas. Son del curso de apoyo, no por nada crearon esos artefactos, respondió Momo ante el ingenio de ambos. A lo que Kaneda dispara su rayo de hielo, en la puerta, para romper y escapar. Los clones de Kai al acercarse a los villanos, detonaban en explosiones de energía, siendo bombas caminantes. Kaneda al ser réplicas sólidas, mantuvo a raya en los villanos.
Aquel sujeto de las manos veía lo acontecido, pero no le daba importancia. Solo la presencia de un héroe, All Might, le interesaba. Aizawa Sensei, la puerta está fría, el metal está frágil, rompela y salga ya. Gritaría Kaneda para alejar a los villanos. Todos a la salida, rápido. Decía Aizawa colocándose sus gogles. En eso, en medio de la salida, aparecería ese humo morado, bloqueando la salida. No van a salir de aquí, decía la voz grave que le heló la sangre a todos. Pero Kaneda le importa un pepino y de su guante, usa el rayo de hielo. Eso no me afecta, no puedes dañar a alguien intangible, decía el sujeto. ¿Quién eres tú? ¿Y qué hacen aquí? Preguntaría 13 al ver que un villano evitaría escapar a los estudiantes. Mi nombre es Kurohiri, y soy parte de la Liga de Villanos, y estamos aquí para eliminar a All Might de una vez por todas. Es verdad, pero hay un detalle que se te olvidó, decía Kaneda de un detalle. Así como, decía el sujeto sin terminar. Ya que una luz azul envolvería su cuerpo. Causado por Kai, usando sus guantes. Energía .0, y no eres totalmente intangible si usas una placa como base, decía Kai congelando con su rayo dicha parte, así elevando al villano. En eso, Kaneda congela la placa de Kurohiri, haciendo retorcerse de dolor por el hielo, al ser el cero absoluto. 13, la puerta está congelada, está frágil por el frío, que rompan la puerta y escapen. Avisa Kaneda. En eso sin dudas destroza la puerta usando su Kirk. Todos escapen por la puerta, y pidan rápido ayuda a la UA, decía 13 de necesitar refuerzos. Kai, ellos no van a evitar atacarnos, así que, ¿estás conmigo en esto? Preguntaría Kaneda listo para la batalla. Lo sé, eso haremos bro, por eso, decía Kai. Jarvis, envía a Hulk Buster. Gritaría Kai del comunicador. A lo que en el laboratorio, se ve una colosal salir volando, directo a donde está su creador. Y destruyendo parte del departamento de soporte, el techo. ¿Qué fue eso? Exclama Nezu en la oficina de profesores con All Might delgado, recuperándose para ir a la US y dar sus clases. No lo sé, eso fue del laboratorio del curso de soporte, respondió Power Loader. A propósito, no he recibido llamadas de Aizawa Shota o 13 sobre si vas, decía Nezu de ese detalle. En eso, Mei Atsume llegaría y avisaría de una cosa. Director, el invento Hulkbuster de Kai salió volando, Gritaría Atsume. Hulkbuster. Explíquese. Ordenaría Nezu de lo que dijo su alumna. es una super armadura el cual tiene el poder de All Might, resistencia, fuerza, energía, es una armadura que según Kai rivaliza con el símbolo de la paz, me contó de ella, pero ese es el problema, si salió volando significa que hay peligro. Decía Mei quien sabía que si la Hulkbuster salía, algo grave acontecía. Cosa que se alarma de ese comentario y sin dudar, All Might fue corriendo para llegar a la USG. Señorita Atsume, comuníquese con los demás profesores que pongan en pausa sus clases, sus compañeros están en peligro, decía Nezu. A lo que Mei asiente y se va corriendo para salvar a sus compañeros y a su pareja. Volviendo a la USG. Ark, lleva 3 minutos tarde, decía Kai con celular en mano esperando. Kaneda lanzaría granadas de aturdimiento, para desorientar a los villanos. Lanza más cosas, decía Kai tirándole granadas adhesivas para usarlas. Eso hago, oye, ¿quieres una pistola de fuego? Traje una, por las dudas, decía Kaneda al traer la pistola de hielo y fuego. Usa lo que sea, dame tiempo. Decía Kai usando sus lanzatelarañas, para hacer una barrera. Disparando a gran velocidad para hacer un muro pegajoso de sus guanteletes. Mientras disparaba con la pistola de hielo, congelando las piernas y dejar casi congelados a los villanos, al ser casi cubiertos de hielo. También lanzaba granadas con electricidad, haciendo electrocutar a los villanos. Ahora, hay vía libre, la tenemos fácil, decía un villano subiendo con más de ellos. Y antes que hagan algo, arriba del domo, caería unos objetos que estaría llegado a donde está Kai. Ark, Ojo, Siley. Kai exclama al ver la imponente figura, y sin medir palabra, este se lanza. Sonido metálico, la armadura en eso se abre, y todo el cuerpo de Kai es encerrado, puños enormes rojos, detalles dorado y rojo y un enorme casco redondo.
Contemplen a Raúl y Buster, decía Kai dentro del traje, con voz distorsionada. Bien Kai, es hora de madrear a estos villanos, hasta que la ayuda llegue, decía Kaneda listo para la pelea. En eso este se acerca al borde de las escaleras, viendo a los villanos amontonarse. Por su esfuerzo, se merecen un aplauso, decía Kai alzando las manos, pero se ve como sus palmas brillarían, y al aplaudir. ¡Boom! Una onda sónica es mandada. Gritaban los villanos siendo mandados a volar por el fuerte onda de choque. Sorprendiendo a Aizawa, jamás creyó que unos estudiantes y más Kirkles les daría problemas a los villanos. En eso, Kai de un salto va a la arena del centro, generándose un estruendo al pisar fuerte el suelo, y haciendo temblar la zona. Bien, así que ustedes son los villanos que debo de derrotar, decía Kai casi frente a frente con los principales, el tercero, un enorme pollo mutante musculoso con pantalones y cerebro expuesto, el Nomu. En eso, el de cabello blanco, dijo una cosa. Nomu, mátalo, ordenaría a aquel sujeto. Y obedeciendo, la criatura se lanza de gran velocidad. Kai en eso truena sus puños, y se lanza contra dicha criatura, ambos puños golpeándose. Generándose una onda de choque por el golpe. Ok, no me quedaré ahí, así que se armen los putazos. Gritaría Kaneda a pelear contra los villanos. Y los problemas como también las peleas, alcanzarían nuevos niveles para nuestros científicos. ¿Cómo terminarán las cosas? Descúbranlo en la siguiente parte. Continuará.